Mi nombre es Gerardo Hernández del Valle y soy director de Bourbaki Finanzas. La irrupción de Bitcoin y blockchain ha ocasionado que los actores clásicos más influyentes en el mercado financiero global volteen a ver con interés a estas nuevas tecnologías. La mayoría de los expertos coinciden en que de la influencia de estas nuevas tecnologías solamente hemos visto la punta del iceberg. No es ampliamente conocido que las matemáticas detrás de estas criptomonedas son sumamente interesantes y profundas. Además de Nakamoto, quien ideó el algoritmo actual de Bitcoin, debemos pensar en el brillante John Nash, quien ya pensó en el problema del dinero ideal como un sustituto para el dinero tal y como lo conocemos actualmente. Una parte fundamental dentro del algoritmo que permite funcionar a Bitcoin es el uso de una tecnología conocida como blockchain, la cual es la base para el almacenamiento de las transacciones entre elementos de esta red. Esta tecnología permite almacenar ordenadamente la información y darle trazabilidad al histórico. Es importante mencionar que esta tecnología es ampliamente utilizada, no solo dentro de la red de Bitcoin, sino que ha permitido que otros problemas relacionados con la trazabilidad se puedan solucionar. Por ejemplo, aquellos relacionados con la cadena de suministros en los que esta tecnología plantea soluciones maravillosas. El curso está dividido en 6 semanas, en las que abordaremos los siguientes temas. ¿Es Bitcoin dinero? Firmas digitales, hashing y criptografía. Los fundamentos de blockchain. El protocolo de consenso y la red de Bitcoin. Análisis matemático del algoritmo de Bitcoin. Otros usos de la blockchain. Debemos mencionar que además de explicar teóricamente cómo funciona la red de Bitcoin, este curso incluye un entrenamiento desde cero en JavaScript para poder implementar y experimentar con el código utilizado en Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de JavaScript para blockchain del Colegio Bourbaki para matemáticas del dinero descentralizado. ¿Por qué aprender JavaScript? Bueno, actualmente JavaScript es uno de los lenguajes de programación modernos más utilizados para resolver algoritmos complejos, tanto en aplicaciones web, móviles, como del lado del servidor. Con JavaScript podemos hacer cifrado, crear firmas digitales, hacer hashing, algoritmos de tipo SHA-256 y crear nuestra propia nube descentralizada. De esta manera podríamos poner en práctica todo lo que hayamos aprendido teóricamente sobre el blockchain. JavaScript está más que preparado para soportar toda esta infraestructura que deseamos construir. ¿Qué aprenderemos en este curso? Bueno, este curso pretende enseñar JavaScript desde cero, revisar conceptos fundamentales como qué son las variables, cómo definir variables en JavaScript, qué son las condicionales, los ciclos, las listas, los iteradores, qué son los objetos, qué es el formato JSON, cómo podemos definir funciones que automaticen nuestro código, expresiones lambda que podamos incrustar dentro de contratos digitales y serializarlos a JSON. En este curso vamos a tener una serie de casos de estudio para poner en práctica todos los conceptos que vayamos aprendiendo. Vamos a tener casos de estudio para poder modelar contratos digitales, poder formar cadenas hexadecimales aleatorias, poder construir bloques de firmas digitales, serialización y deserialización de contratos digitales, funciones incrustadas dentro de los contratos digitales, y todos estos casos de estudio van a ir orientados a algo práctico, poder modelar contratos digitales que podamos utilizar dentro del blockchain para poder poner en práctica toda la teoría. Durante el curso van a haber muchos ejercicios de estudio, así como los casos de estudio. Vamos a resolver estos ejercicios de estudio. Ustedes van a
resolver dichos ejercicios para poder reforzar los temas vistos y poner en práctica todo lo que vayan aprendiendo. Al final habrá un proyecto en el cual ustedes al resolverlo van a demostrar que tienen todo lo necesario para poder programar dentro del blockchain y así estar preparados para construir nuevas infraestructuras basadas en blockchain y nubes descentralizadas. ¿Por qué deberían tomar este curso? Bueno, actualmente con la salida del metaverso estamos más que listos para llevar un mercado digital como humanidad. Estos van a ser los trabajos del futuro y nosotros estamos en un punto crucial para ser parte de este nuevo mercado digital que se está formando. Estos son algunos de los resultados que veremos durante el curso de JavaScript para blockchain del Colegio Bourbaki para matemáticas del dinero descentralizado. Vamos a aprender cómo modelar contratos digitales, cómo podríamos nosotros modelar contratos digitales a través de variables para poder retener los datos más necesarios en un contrato digital. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos una variable para determinar cuáles son los datos en un pasaporte de vacunación, quizás tengamos un folio, la unidad médica donde fue vacunado el paciente, la fecha en la que fue vacunado, el CURP del paciente o del individuo vacunado, el número de dosis. Podríamos nosotros diseñar todas estas características y si necesitáramos agregar más datos, pues podríamos ir modelando nuevas variables para lograrlo. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos saber la ubicación de dónde fue vacunada una persona, por ejemplo, podríamos decirle en el 98, 1, 2, 3, 4 y menos 118 su latitud, por ejemplo 4, 5, 6, 7. Entonces de esta manera ya podríamos nosotros guardar esa información en nuestro contrato y podríamos incluso ser más precisos, por ejemplo, si requiriéramos que estos datos fueran arreglos de latitud y longitud, o incluso si quisiéramos que fueran objetos que guardaran más información relativa. Por ejemplo, la latitud y la longitud esperada. Entonces, de esa manera nosotros vamos a aprender cómo modelar contratos digitales con distintos tipos de datos y poder crear contratos digitales que guarden toda la información que se está generando en nuestras aplicaciones. Como segundo caso de estudio vamos a aprender cómo generar cadenas aleatorias de variable de longitud variable. Por ejemplo, si necesitáramos en algún momento alguna cadena con 32 caracteres aleatorios para crear una firma digital que sea casi única, la probabilidad de que esta cadena se repita pues es 16, como es hexadecimal, pues la probabilidad de que un dígito aparezca es 1 entre 16, entonces esto sería 16 elevado a la 32, entonces la probabilidad de repetición es 1 entre 16 elevado a la 32. Ahora, si nosotros tuviéramos una cadena con 1024 caracteres aleatorios, pues la probabilidad de que esta cadena se repita, de que ocurran estos 1024 caracteres, pues es realmente baja, es astronómicamente improbable. En un tercer caso de estudio vamos a aprender cómo generar bloques a partir de estas cadenas, cómo poder regularizar bloques del blockchain, por ejemplo, para que tengan una longitud estable. Por ejemplo, si necesitáramos 8 bloques de tamaño 3, entonces vamos a aprender
cómo generar bloques que al final nos generen una secuencia para formar un blockchain e ir encadenando. Esta es la teoría base en la que los blockchain están siendo formados. Cada uno de estas cadenas va a ser una captura de un hash que provenga del contrato digital. Entonces, si nuestro contrato digital tuviera una longitud de 256 caracteres y lo hubiéramos unido 8 veces en el blockchain, bueno, entonces tendríamos algo similar a esto. Tendríamos un blockchain bastante largo y este blockchain representaría 8 transacciones de nuestro contrato. En un cuarto caso de estudio vamos a aprender a transformar nuestros contratos digitales en formato JSON y en formato base 64 para poder compartir esta información mediante internet. Por ejemplo, esto es una cadena de textos que yo puedo guardar en un archivo o yo la puedo compartir por correo y contiene toda la información de mi contrato. Por ejemplo, si el contrato tuviera un ID, por ejemplo el ID 123, tuviera un cliente, por ejemplo el cliente John Doe, y quizás quisiera guardar un importe de lo que me pagó en alguna transacción. Por ejemplo, él me pagó $176 con 56 centavos y eso en alguna fecha, por ejemplo, en alguna fecha del 2020, quizás en el mes 10, en el día 12, entonces nosotros podríamos serializar esta información del contrato original en una cadena JSON, en una cadena tipo JSON o en una cadena base 64 que es completamente transmisible por internet. Vamos a aprender también cómo verificar que estén siendo formadas correctamente, que se estén formando correctamente nuestras cadenas y no pasen cosas raras como que los caracteres pues no estén completos o no puedan no estén correctamente serializados. Entonces este tipo de técnicas las vamos a dominar para poder verificar que nuestros datos son íntegros y todo está marchando en orden. Finalmente vamos a aprender cómo incrustar funciones dentro de nuestros contratos. Este es un contrato que se puede serializar completamente en JSON o en base 64 y nosotros vamos a aprender cómo colocar funciones que nos permitan modificar el contrato. Por ejemplo, una función que me permita recalcular el importe de mi contrato. Por ejemplo, si de repente el importe cambiara, yo poder generar un nuevo contrato y estas funciones definirlas dentro de el mismo contrato. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí que le genere al contrato una fecha automática para que ese contrato, al momento, este contrato ahora en su versión 2, al momento de generarle un importe, ya sea capaz de decirnos la fecha en la que fue modificado, por ejemplo, o podamos nosotros agregar más funciones que hagan otro tipo de cosas. Por ejemplo, una función demo, vamos a proponer una función demo que pida, por ejemplo, el número de versión del contrato que se le quiere fijar y entonces nosotros generar esa versión en nuestro contrato. Vamos a ver, aquí está nuestro demo. Nosotros podríamos decirle esta es la versión 1.5 y entonces nuestro contrato ya tendría dos funciones, una para actualizar el importe y que recalcule el subtotal, el IVA, el total, y otro que nos modifique la versión, por ejemplo la versión de nuestro contrato
para que podamos nosotros exportar de forma segura un contrato y ese contrato ya tenga funcionalidades base para que no importa dónde se encuentra almacenado el contrato, ya contenga toda la funcionalidad definida dentro del mismo contrato. Esto va a hacer que nuestro contrato adquiera vida, adquiera un mecanismo que nos permita compartir funcionalidad y datos al mismo tiempo, y aparte estos datos puedan ser firmados. Hemos creado un curso llamado Las matemáticas del dinero descentralizado que le permite a los estudiantes conocer los detalles minuciosos detrás de temas como Bitcoin, blockchain, tokens, etc. Entender cómo funcionan estas nuevas tecnologías significa una ventaja enorme para aquellos interesados en incursionar en estas técnicas. Gerardo y yo somos dos matemáticos profesionales que, además de realizar investigación en matemáticas y trabajar diariamente con sus aplicaciones, estamos comprometidos con generar estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes comprender las ideas de los modelos matemáticos sofisticados. Los ejemplos detallados no triviales son una gran herramienta para enseñar matemáticas, aunque no es la única. Los invitamos a nuestro curso, que tiene una duración de 8 semanas. Las clases son 4 días por semana durante 1 hora y media. Los alumnos tendrán acceso a ejemplos detallados con datos, el código cuando sea necesario, las notas del curso y las grabaciones para que puedan estudiar minuciosamente el contenido. Estamos muy entusiasmados con el plan de estudios que hemos preparado. Esperamos verlos pronto.